mano, me levantas cuando vuelvo a caer. Estoy a salvo, a tus brazos siempre puedo yo correr. Y no temeré, en ti está mi fe. ¿Cuántos vinieron a alabar a Cristo en su casa? Saltando, saltando. Cambiaste mi tristeza en danza. Tu gozo es mi fortaleza. Siempre te alabaré.
obedecer a tu llamado. Dile: tu amor llevaré al mundo. Tu amor yo llevaré al mundo. Y obedecer a tu llamado. Siempre te alabaré, siempre te adoraré, siempre te alabaré, siempre te adoraré. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Voy a invitar a que busquen Romanos 8:28 y puestos de pie vamos a hacer la lectura de esta porción de la Escritura. Es un pasaje hartamente conocido, muy invocado, muy necesario y yo creo muy esperanzador en tiempos como los que estamos atravesando en este momento. Vamos a decir amén, hermanos, si ya lo tenemos. A ver, como que no nos escuchan, vean. Sí, hermanos, que no nos sintamos achicopalados. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, porque nos permites acercarnos y reunirnos en tu nombre. Queremos rogarte, Padre del cielo y de la tierra, que tú tengas a bien ministrarnos con la presencia de tu Espíritu Santo. Y que, Señor, en esta hora hables al corazón y a la vida de los que estamos hoy aquí reunidos en tu nombre. Queremos pedirte encarecidamente, Señor, porque tú obres en tu iglesia local, en tu iglesia Dios es Amor. Y que, Señor, tú la utilices para la gloria de tu nombre. Precisamente por el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ahora hay tanta luz que ya no veo. No hay palabras, hermanos. O eso es lo que profundamente nosotros creemos cuando alguien experimenta una pérdida en su vida. Ya sea la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo importante para nosotros. Pero yo quiero que nosotros en esta hora pensemos que eventualmente cada uno de nosotros, porque así nos lo dice la estadística, cada uno de nosotros en un momento de la vida llegaremos a experimentar momentos de pérdida. Perderemos algo, ya sea desde un diente, ya sea desde el empleo, la salud, la vida de un ser querido o la vida misma. Y muchas veces en esos momentos quienes se acercan o cuando nosotros nos acercamos a un doliente, muchas veces terminamos reconociendo que no hay palabras con que alentarles, palabras con que animarles, palabras de cómo ayudarles a sobrellevar su pena. Hay quienes se han dado a la tarea de crear frases que llevan la intención de animar al quebrantado, como mis más profundas condolencias y que Dios te ayude en tu necesidad. Otra como no hay palabras que mitiguen tu pérdida y lamento mucho tu pena. Vamos a aceptar que esas frases llevan una buena intención, ayudar a que las personas se sientan mejor en un momento de gran quebrantamiento. Pero la pregunta que yo quiero que hoy nos planteemos es, ¿de verdad no existen palabras que puedan ayudar a alguien que está atravesando por un valle de oscuridad? ¿Será que no existe expresiones o frases que realmente puedan elevar el espíritu del quebrantado? Déjeme decir que humanamente no existen.
Por más sublimes y rebuscadas que sean las palabras del hombre, tenemos que admitir que sus más y mejores esfuerzos pueden resultar infructuosos, torpes y hasta fuera de lugar. No obstante, déjeme decir que sí existen palabras que traen fuerza, fe y ánimo a la persona en medio del dolor. ¿Y sabe cuáles? Son las palabras del Señor. Porque si nosotros miramos la Biblia únicamente como literatura, nos engañamos a nosotros mismos y construimos nuestra fe en la paja. Pero si creemos firmemente que la palabra de Dios, la Biblia, es la voz misma de Dios hablándonos y diciéndonos lo que necesitamos, sobre todo en momentos oportunos, déjeme decir que las cosas cambian radicalmente. Porque la Biblia nos sirve para enseñar, para corregir y para indicarnos el rumbo que debemos caminar. Pero también nos sirve, hermanos, cuando necesitamos la ayuda necesaria. Eso lo dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y hace un rato yo decía, hermanos, que eventualmente todos en algún momento de la vida necesitaremos palabra de fe, necesitaremos palabra de esperanza, necesitaremos palabra de fortaleza. Y alguien tiene que traerla a nuestras vidas. Vivimos tiempos complicados y difíciles. En meses atrás se añadió este mal al ya de por sí maltrecho mundo que tenemos. Pero nosotros necesitamos, hermanos, para continuar hacia adelante, que alguien nos diga, que nos dé una palabra de aliento, de fortaleza y de esperanza. Y en ese caso, quien mejor puede hacerlo es nuestro Dios. Por eso yo consideré oportuno, hermanos, en este día 12 de septiembre del año 2021, darnos un tiempo para recibir de Dios palabra de fuerza, palabra de fe, palabra de esperanza en esta vida. Pablo ha querido visitar la iglesia de Roma, pero no ha podido hacerlo porque se le han presentado múltiples obstáculos. Pero mientras llega el tiempo de ir a Roma, Pablo le escribe a la iglesia una carta. Y más que una simple carta, es un escrito inspirado por Dios, en donde encontramos 3 elementos que nos dan fortaleza, que nos dan fe y nos dan esperanza cuando más lo necesitamos. Pero ¿cuáles son esos 3 elementos, hermanos, que deben afirmar nuestra confianza y convicción en el Dios de los cielos, que es capaz de ayudarnos en cualquier circunstancia adversa de la vida? El primero de ellos, hermanos, la primera palabra que nos da el Señor es que nosotros debemos siempre esperar en su promesa. Verso 28 dice, y sabemos que. La carta a los Romanos es la carta donde el Evangelio de Jesús se presenta de una forma más clara, más precisa y más profunda que cualquier otra. Si usted quiere adentrarse en las verdades de Dios, yo le animo a que vaya a la carta a los Romanos, la lea, la medite, la estudie, la aprenda y descubrirá todas las verdades de Dios en relación a la vida. Y es precisamente en esta carta donde encontramos que el primer elemento que Dios nos da para que nosotros tengamos fe y fortaleza son sus promesas. Este pasaje de Romanos 8:28 es tal vez el más conocido, uno de los más conocidos de la Biblia, y encierra muchas respuestas para el corazón de las personas. Déjeme decir que este mundo está caído. El mundo está quebrantado. Ayer leía yo un artículo que decía que los cristianos estamos esperando un gran avivamiento. Y cada vez que vemos en adversidades como estas, vaticinamos un gran avivamiento. ¿Pero qué es un avivamiento?
Es, según ellos, un movimiento del Espíritu Santo donde la gente tendrá una gran convicción de pecado, de juicio y de justicia y acudirá en arrepentimiento al Señor Jesús para salvación y vida eterna. Pero yo que no pretendo ser pues más que un siervo de Dios y de estudiar un poco la Biblia, me doy cuenta que eso no es así. La Biblia no vaticina en los tiempos postreros un gran avivamiento. Al contrario, vaticina una gran calamidad sobre el mundo. Y no porque seamos fatalistas, pero el mundo cada vez está peor de cómo lo recibimos, de cómo el Señor lo creó. Tan solo en estas semanas la Suprema Corte de Justicia de este país avaló el aborto. Y muchas veces es increíble porque lo que están realmente permitiendo no es que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, sino permitir que seres inocentes, que en su potencia son personas, no nazcan, sino sean asesinados. Simplemente por el egoísmo de alguien que no supo ser responsable y no quiso cuidarse y no asumió su adultez o su responsabilidad. Ahora la autoridad dice es legal. Y eso, hermanos, es solo una cereza más a esta sociedad que cada vez es más perversa, que cada vez está más corrupta y que cada vez es más caída y con la complacencia ahora de los gobiernos. ¿Y cómo nosotros podemos hacer frente a un mundo como este? ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir en la fe en un mundo que cada vez es contrario? Es más, si usted se atreve a dar una opinión basada en los principios divinos, inmediatamente le vienen las oleadas de progresistas burlándose de usted, de su convicción, descalificándolo, ofendiéndolo o inclusive deseándole lo peor del mundo. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Déjeme decir que lo podemos hacer basado en las promesas del Señor. El Señor nos ha dado promesas. Hay inclusive un canto que dice, bellas y maravillosas promesas. ¿Y qué es una promesa del Señor? Es su palabra empeñada. Es algo que dice que Él va a hacer y que lo va a realizar en su tiempo y en su momento y con un propósito específico. Una promesa no es un deseo mío. No es algo que a mí se me ocurre, es más, ni siquiera es algo que yo necesito. Una promesa es algo que nace en la mente y en el corazón de Dios. Es un empeño de su palabra, es decir, yo te lo dije y yo lo voy a hacer. Tú espera el tiempo, el instante preciso y yo lo voy a hacer. El Señor ha empeñado su palabra. Y eso significa que no nos deja desamparados. Por eso Pablo comienza diciendo, ¿y sabemos qué? Y la pregunta es, ¿qué es lo que sabemos, hermanos? Nosotros como cristianos sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Si nosotros leemos la Biblia, conocemos el corazón de Dios. Si nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos las intenciones de Dios. Si meditamos en la Biblia, hermanos, descubrimos el anhelo de Dios por el mundo, por las personas, por nosotros, y vamos descubriendo su amor y todos los recursos que Él tiene y que pone a nuestro alcance para que seamos más que vencedores en medio de las pérdidas que experimentaremos. Podemos caer en el error, hermanos, de reclamarle a Dios cosas que Él no nos ha prometido, porque a veces eso es lo que más comúnmente sucede. Le decimos a Dios, Señor, pero tú tienes la obligación de hacer esto, y el Señor dice, yo nunca te prometí eso. Dios nunca nos prometió días sin dolor. Dios nunca nos prometió días sin tristeza. Dios nunca nos prometió días sin lluvia. Pero Dios sí prometió fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Y es en eso, hermanos, en donde nosotros tenemos que agarrarnos. Pero si no leemos la Escritura, si no la escuchamos, pues no sabemos. Por eso Pablo dice, y nosotros sabemos. Nosotros descansamos en lo que sabemos, en lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Tan solo en el Nuevo Testamento usted va a encontrar más de 7,000 promesas hechas por Dios para quienes lo aman y de las cuales usted se las puede reclamar. Está el momento de adversidad. Señor, tú dijiste que estarías conmigo todos los días de mi vida hasta el fin de los tiempos. Señor, tú me dijiste
que si tú ibas a darle aliento al caído, y yo le reclamo esa promesa al Señor. Y ahí estamos, hermanos, reclamándole en el mejor de los sentidos las promesas del Señor. Pero ¿qué pasa? O muchas veces ignoramos las promesas, o omitimos las promesas, o peor aún, no creemos en las promesas. Esto me recuerda a la historia de un hombre que murió y llegó al cielo. Y de pronto un ángel se ofreció amablemente a darle un tour por el cielo, a que conociera las instalaciones. Y de pronto le dijo, mira, aquí está el jacuzzi del cielo, y mira, aquí está el parque del cielo, y aquí le empezó a decir todo. Y de pronto pasó por un enorme edificio brillante, grande, nuevecito, brilloso. Y él le dijo, ¿y ese edificio qué es?, le preguntó el hombre al ángel. Y el ángel le dijo, ese es el edificio de las promesas. ¿Puedo entrar a verlo?, preguntó el hombre. Y el ángel le dijo, claro. Entraron a ese edificio y el hombre quedó sorprendido, porque en ese lugar que estaba abarrotado, lleno, había una gran cantidad de cajas envueltas para regalo, una gran cantidad de cajas envueltas para regalo en colores brillantes y vivos. Y le preguntó al ángel confundido, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué son todos estos regalos? Y el ángel le dijo, son promesas del Señor, son regalos para sus hijos, son obsequios que Él tiene para dárselos. Y el hombre no atinaba a sentirse más que confundido, diciendo, pero ¿qué hacen aquí estas cosas? ¿No tendrían que estar en las manos de quien lo necesita? Y el ángel contundente le dijo, sí, pero nadie viene a reclamarlas. Hermanos, estamos sufriendo en muchas de las ocasiones, no es porque queramos, a veces es porque ignoramos o porque nos hace falta tener una gran convicción acerca de las promesas de Dios. Jesús dice a sus discípulos, y si usted es cristiano, usted es su discípulo, y Jesús le está diciendo, os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. Él habló para que nosotros viviéramos en paz. Y aún en medio, hermanos, de circunstancias adversas. Esa es la paz verdadera. La paz verdadera no es aquella que se da cuando no hay nada. Esa es desolación. La paz verdadera es aquella que se experimenta cuando las cosas se están cayendo a pedazos. Y Jesús dijo, yo os he hablado para que vosotros tengáis paz. O sea, Jesús no habló para que nosotros sintamos bonito. O Jesús habló para que nos estemos peleando. ¿Qué habrá querido decir el Señor Jesús en esto? No, si yo hablé para que ustedes tengan paz, tranquilidad, serenidad, ecuanimidad, paz en todos los sentidos. Pero advierte el Señor Jesús en ese mismo Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. ¿Quién nos dijo a nosotros que como cristianos tenemos un fuero y no nos va a pasar nada? ¿Quién nos dijo a nosotros que el coronavirus no podría infectarnos porque somos cristianos? ¿Quién nos dijo a nosotros que nuestras monedas iban a valer más que las monedas de los no creyentes? ¿Quién nos dijo a nosotros que no nos iban a sacar pies para adelante cuando cumplamos nuestro periodo de vida? ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos enseñó a nosotros un montón de mentiras disfrazadas de verdades? Que Dios te va a conceder todo lo que a ti se te antoja. Eso es una mentira. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y en eso, hermanos, estamos todos de acuerdo. ¿Quién no ha tenido aflicción en este tiempo, en estos 18 meses que no nos hemos visto? Ya sea de primera mano porque lo vivimos, o ya sea porque conocimos, pero sentíamos que de pronto el mundo ya no daba para más. Y tendríamos que entender, Jesús nos advirtió, en este mundo tendréis aflicción. Y remata diciendo, ¿pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿A qué se refieren esas palabras? Que si nosotros confiamos, no es que no vamos a tener problemas, sino que su fuerza misma nos ayudará a seguir adelante. Su esperanza nos enseñará a mirar con ojos distintos. Y aunque el desánimo llegue por unos momentos, no nos permitirá permanecer caídos y sobre todo pesimistas, diciendo, no, ya todo se lo llevó la viejita. No, sino que pensamos que en el Señor todo cumple un propósito. ¿Qué necesitamos, hermanos? La promesa. El Señor ha prometido algo. ¿Dónde? En su palabra. Y el otro elemento que necesitamos, ¿cuál es? La fe. Nuestro problema, hermanos, es un asunto de fe.
porque a veces nos hace falta la fe. ¿Pero qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, hermanos. Es más que un sentimiento, es más que una intuición, es un don de Dios, dice Pablo en Efesios, es un don de Dios que Él pone en nosotros y nosotros nos corresponde ejercitar. Y si no la tenemos fortalecida, hagamos como aquel hombre que le dijo al Señor, si puedes, haz. Y el Señor le dijo, ¿cómo que si puedo? ¡Claro que puedo! Y el hombre avergonzado le dijo al Señor en Marcos 9:21, Señor, pues entonces ayuda a mi incredulidad. Eso es tal vez lo que tenemos que hacer, hermanos, de decirle al Señor, Señor, yo no creo y me cuesta mucho trabajo creerte. Ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer en tus promesas cuando más lo necesito. ¿Cuál es el otro elemento que nos da el pasaje en relación a la palabra de fe y de esperanza que necesitamos? Además de la promesa, hermanos, es que nosotros no debemos perder la esperanza en medio de la oposición. Dice verso 28, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el contexto que está hablando Pablo? Muchos han malentendido este pasaje diciendo, no, pues aquí dice que a mí no me va a pasar nada malo. No, eso no está diciendo el pasaje. Unos dicen, no, es que está diciendo que por cada cosa mala que a mí me pase, Dios me va a dar una buena. No, tampoco dice eso el pasaje. Dios no está diciendo eso. Pablo está diciendo esto. Se lo está diciendo a un grupo de creyentes que están viviendo en un mundo quebrantado, corrupto e injusto, parecido al nuestro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el mundo de Pablo y el mundo nuestro? La vestimenta. Solo la ropa. Y solo porque hoy hacemos uso de ciertos dispositivos, pero realmente la esencia del ser humano siempre ha sido la misma. Hoy nos damos cuenta de los horrores que la gente puede cometer gracias a las benditas redes sociales. Antes sabíamos o suponíamos, ¿no?, que había gente que comía carne humana, ¿no? Ahora podemos de pronto encontrar gente que lo alardea. Pero ellos vivían en ese mundo y eso agobiaba a los cristianos del primer siglo. ¿Cómo podemos vivir en medio de un emperador promiscuo, perverso, corrupto? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos vivir en medio de una sociedad donde la gente roba, miente y donde ser honesto parece que es un defecto? Hermanos, hoy en día ser cristiano en la práctica es un riesgo, porque nos tachan de muchas cosas. Y si las cosas van como van el día de mañana, figuradamente hablando, hermanos, va a ser un delito decir que el blanco es blanco y el negro es negro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Bueno, los cristianos del primer siglo estaban enfrentando oposición. Todavía no estaba, el emperador todavía no se había convertido a la fe. Y la persecución de los creyentes se daba al por mayor. Hoy en día la persecución no es como en el primer siglo. Hoy en día la persecución es de otras maneras y de otras formas. Pero sigue habiendo persecución. Y eso, hermanos, pega y nos desanima. Y nos hace ser pesimistas. Pablo dice que Dios nos da recursos espirituales que nos permitan salir adelante de todas las calamidades que tengamos que vivir. ¿Cuál de ellos, hermanos? El Espíritu Santo. Si nos regresáramos tantito en ese mismo pasaje, en el versículo 26 dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles. Yo no sé qué imagen le trae a usted en su mente cuando escucha que el mismo Espíritu de Dios, que es Dios mismo, está delante del trono de la gracia intercediendo por usted, pidiendo por usted, agobiado por usted, diciendo, fulano o perengano o sutano se están quebrantando, Señor, ayúdalo. Pero ese es un recurso, hermanos, que tenemos a nuestro alcance. Tal vez todos los días pedirle, Señor, permíteme vivir en tu Espíritu, andar en la presencia de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu, porque habremos de enfrentar en el trabajo, en la casa, en la familia, en la iglesia, en cualquier lugar, hemos de enfrentar oposición.
Y la oposición, ¿cuál es su propósito, hermanos? Apagarnos, desanimarnos y apartarnos del camino. Pero nosotros también enfrentamos oposición. Hace un rato le citaba yo Juan 16:33 cuando dice, en este mundo tendréis aflicción. A mí que me diga alguien quién no ha sido afligido en este tiempo. Todos, hermanos, enfrentamos aflicción. No importa si eres rico o eres pobre, si eres hombre o si eres mujer. No importa si eres pastor o simplemente eres un creyente. Todos experimentamos aflicción. Porque todos estamos luchando, hermanos, con grandes enemigos. Por lo menos 3 grandes enemigos que tienen el propósito de aniquilar nuestra fe en el Señor. Uno de ellos es el diablo. Es el enemigo que está buscando incansablemente a quien devorarse. Porque él ha venido ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Y no va a descansar. Él sí está trabajando. Él no se fue de cuarentena. Él no se aisló. Él siguió adelante. Y es más, estuvo hasta feliz porque dijo que bueno, las iglesias están comiendo camote. Mientras yo voy a hacer lo que quiera. ¿Quién es nuestro segundo enemigo, hermanos? El mundo sin Cristo. Una sociedad que cada vez más y más, ya en todos los ámbitos y escaparates del mundo nos muestran que parece que si Dios dice blanco, ellos dicen negro. Y eso ya lo mencioné. Pero ¿sabe cuál es nuestro tercer enemigo, hermano? Usted ni se lo imagina. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos el pie. Nosotros mismos nos damos un balazo en el pie. O escupimos para arriba y nos calla a nosotros mismos. Porque a veces en lugar de poner de nuestra parte para que las cosas sean mejores, a veces nosotros somos el peor de nuestros enemigos. Y eso, hermanos, en su conjunto, ya sea individual o en su conjunto, ¿qué creen nosotros? Desaliento, desánimo, decir, ay, no vale la pena. Si hay gente que está renunciando. No sé si fue durante este tiempo, a mí me sorprende mucho, creo que es brasileño, de un joven brasileño, cantante cristiano, consagrado desde niño, y de pronto cuando cumplió cierta edad dijo, ay, no, pues, yo no sé ni qué soy, creo que soy hombre o creo que soy mujer, y dijo, renuncio a la música cristiana. No renunció a la música cristiana, renunció a la fe cristiana, y hace unas 2 semanas él presentó su nueva imagen, vestido de drag queen, o sea, con el pelo largo, pestañas, uñas, vestido de negro, con falda y símbolos satánicos. ¿Y saben qué fue lo más terrible? Él entonó muchos cantos que a mucha gente inspiró. Y en una entrevista que le hicieron, dijeron, bueno, pero tú eras cristiano. Y dice, bueno, más bien yo gané un concurso de niños en Brasil. Y me vio un pastor y me contrató por varios años para que yo entonara música cristiana. Y yo me quedo pensando, pues qué bien representó su papel, ¿verdad? Le salía muy bien porque hasta más de uno decíamos, wow, qué tipo tan inspirado por Dios. Si quieren buscarlo después en algunas plataformas de YouTube, se llama J.A. Él se llama ¿qué? Juan Antonio, algo se llama. Pero su nombre artístico es J.A. Y van ustedes a encontrar de veras cantos que son muy inspiradores, espiritualmente hablando. Pero tal vez a lo mejor le van a aparecer sus nuevas canciones. Y entonces uno se queda pensando, además de quedarse así en shock, uno se pregunta y entiende hasta cierto momento, ¿cuánta puede ser la presión del mundo? ¿Cuánto puede ser la presión del diablo? ¿Y cuánta puede ser la autopresión que uno se impone como para mandar todo a volar? A lo mejor estoy hablando de un caso muy extremo, pero suele suceder. Pero ¿saben? Lo cierto es que Jesús vino a nuestras vidas, no para que tengamos vidas miserables ni fracasadas, sino vidas victoriosas. Dice Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida. Yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia.
¿Cómo podemos nosotros tener eso, hermanos? Reconociendo que cada vez que algo se opone en nuestra contra, nosotros nos hacemos más fuertes. Porque como dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Entonces soy más fuerte. Y véanlo, la Biblia está llena de ejemplos de que cuanto más oposición había, más fuertes se hacían las cosas. Un ejemplo, José, llamado el soñador. Este hombre nació con todo a su favor. Como dicen coloquialmente, nació como una estrella. Nació, era el amado de sus padres. Era el resultado de la unión entre Rebeca y Jacob. O sea, una pareja que tuvo una historia de amor muy particular. Nació, era el hijo de la promesa. Pero además era el favorito de sus padres. Le mandó a hacer su propia túnica de colores. Bueno, tenía un don de Dios de interpretar sueños. ¿Y quiere más? Aparte era guapo. Bueno, de plano dice uno, ¿qué quería? Lo tenía todo. Pero no todo era tan perfecto. Porque sus hermanos lo envidiaban. Sus hermanos no lo querían. Y en la primera oportunidad que tuvieron, lo vendieron a un grupo de ismaelitas para que después fuera vendido como esclavo para Egipto. Allí empieza la oposición. Alguien que estaba acostumbrado a todo lo bueno, de pronto se ve en una cisterna. Después ven que es vendido como esclavo. Lo meten en un mercado y luego es comprado por un hombre llamado Potifar. Se lo lleva a trabajar, empieza a prosperar y en lugar de hacerse débil, ¿qué hace José? Se hace más fuerte. Porque llega a ser el principal de la casa de Potifar. Pero los problemas no acaban. ¿Qué sucede? Es acusado de abuso porque a la esposa se le metió la idea de que yo me meto con este. Y no fue nada más una acusación, sino que lo llevaron a la cárcel. ¿Y qué hace José en la cárcel? ¿Se lamenta y renuncia a su fe en Dios? No. Al contrario, sirve a Dios porque le interpreta un sueño a alguien que está en la cárcel, al copero del rey, y le dice, ayúdame a salir de aquí. ¿Y le ayudó? No, no le ayudó. Lo dejaron 2 años más en la cárcel, ahí pudriéndose en un calabozo, esperando que Dios hiciera algo. Y ahora todo lo tenía en contra. Estaba en un país extranjero, de nada le sirvió su guapura, al contrario, le fue un tropiezo, pero además estaba olvidado por todos. Pero él seguía firme en su corazón. Si usted lee eso ahí en el libro del Génesis, déjeme decir en qué capítulo es, creo que es el capítulo 39 del libro, 37, usted se va a encontrar que decía, pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Y eso, hermanos, animaba a José. Cuando todo estaba en su contra, de pronto, él se dio cuenta que entre más se oponían las cosas, más fuerza tenía para continuar en el camino del Señor. Y la fuerza no era algo suya, era una fuerza que Dios ponía en su corazón para continuar adelante. Y tenemos que decir, la oposición nos acerca más a Dios. Yo no dudo que haya gente hoy orando porque se acabe la pandemia del coronavirus. Yo no dudo que haya iglesias, hombres y mujeres piadosos que le estén diciendo, Señor, ya párale, ya que se quite. Pero ¿saben qué se nos ha olvidado? Algo muy importante, que el Señor ha dicho, sí, si mi pueblo se humillare y me buscare, entonces yo sanaré su tierra. Ah, caray, pues eso es lo que nos falta. Que la gente realmente llegue a un punto de quebrantarse y decir, Señor, ayúdame, para entonces poder experimentar la fuerza del Señor. Y José lo sabía. Y José lo sabía. Hace unas semanas un analista económico de televisión sufrió un derrame cerebral. Y creo que es creyente. Y no se murió. Milagrosamente no se murió. Dios le concedió la oportunidad de seguir adelante. Yo lo sigo por Twitter y hace poco leía un Twitter de él que decía ahí, yo soy un guerrero del Señor y pronto volveré a la vida normal. Yo dije, no, usted no aprendió nada. No, hermano, el énfasis no es uno, el énfasis es el Señor. Esa mentira de que el Señor prepara sus mejores batallas para sus mejores guerreros es una mentira. Nosotros no somos guerreros, simplemente somos instrumentos. Y de lo que se trata es que la gente no vea qué fuertes somos, sino qué fuerte es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Por eso en su palabra dice, ya se pusieron ropa nueva y esta es la nueva vida que se renueva todo el tiempo hasta que llegue a parecerse a su Creador. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, parecernos a Jesús.
Él quiere que seamos como Jesús. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción que su Espíritu en nosotros cada vez más nos parecemos a Él. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Es ahí donde se ve el milagro, hermanos. No cuando no pasa nada, ahí nadie lo nota. Las cosas se notan cuando las situaciones son más adversas, porque la oposición nos acerca más a Dios. Y por último, ¿cuál es el tercer elemento que nos da esperanza, hermanos? Sabernos que somos privilegiados, verso 28, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién le dirige el Señor estas palabras? ¿A quién se las dirige? ¿Para quién son estas promesas del Señor? Bueno, ahora vivimos, según, en una sociedad más incluyente. No. Ya no somos hermanos y hermanas, sino ya hay hermanes, ¿no? Compañeros y compañeras, también hay compañeros. Porque la idea es que todos seamos incluyentes, todos seamos tomados en cuenta. Bueno, yo espero que usted no tenga este pensamiento progresista, porque no es cierto. ¿Para quién son estas palabras? Alguien diría, pues para todos, ¿no? Porque queremos vernos bien. Son para todos, para todo el que quiera. No, ¿qué cree que no? Alguien me preguntó una vez, ¿a usted le gustan los gatos? No, a mí me gusta mi gato. ¿A usted le gustan los perros? No, a mí me gusta mi perro. ¿A usted le gustan los niños? A mí me gustan mis hijas. Eso no significa que a los demás lo odie, no. Pero me refiero a que sí hago una distinción. O sea, yo respeto a los demás gatos, a los demás perros y a los demás niños, y a las demás personas. Porque hay que hacer una distinción cuando el Señor da sus promesas. ¿Se las da a todos? No. ¿A quién se las da? Dice, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. Y eso, hermanos, abre una brecha enorme. Porque hay gente que no ama a Dios. ¿Y quiénes son los que no aman a Dios? Pues los que no hacen su voluntad. Los que están apartados de Él, lo que no les interesa. Esos son a los que no aman a Dios. Y para ellos no son esas promesas. Y perdón, no solo yo no las escribí, pero así es el Señor. Él ama al mundo, claro, Él ama a todas las personas, pero ama más a sus hijos. Él ama a su creación, claro, Él ama a su creación, pero Él ama más a su reino. ¿Quiénes son los que aman a Dios, hermanos? A los que dice Juan en 1:12, a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio derecho de ser hijos de Dios. Pero todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. Yo lo dije hace unas semanas. Todos somos hijos de Dios por creación, porque Él nos creó. Tampoco somos producto de las plantas, ni nos trajeron los marcianos. El Señor nos creó a todos. Y eso nos hace hijos de Dios por creación. Pero nosotros debemos llegar al punto de ser hijos de Dios por adopción. Y es ahí cuando dice a los que creyeron. Y a los que le recibieron, Dios les dio ¿qué? El derecho de ser llamados hijos de Dios. Y nuevamente se abre una brecha que divide. Si son mis hijos, pero a estos se han allegado a mis promesas por voluntad propia. Yo los he invitado y ellos han aceptado mi invitación. Yo invito a todos. Es como invitarlos al culto de la iglesia. Uno lanza invitación para todos. ¿Y vienen todos? No. ¿Y quiénes se benefician? Pues los que aceptan la invitación. Los que no. No fue culpa del que invitó. No es responsabilidad del que lanzó la convocatoria, sino del que no quiso estar. Lo mismo sucede en el Evangelio, hermanos. El Señor pone a disposición de todos su salvación. Pone a disposición de todos ser de su familia. Pone a disposición de todos ser parte de su reino. Y todos responden, no. ¿Y es culpa del Señor? No. Él nunca nos va a obligar a creer en Él. Él quiere que creamos por convicción. Que nosotros tengamos disposición y digamos, sí, Señor, yo quiero seguirte. No porque mi mamá cree, o porque mi abuela, o porque mis antepasados. No, sino yo quiero creer, yo quiero andar en tus caminos. Entonces vengo a ser hijo. ¿Y eso qué, hermano, qué me da? Privilegios. Privilegios. Yo decía hace un rato,
Bueno, eventualmente todos nos vamos a morir. ¿O alguien no se piensa morir? Entonces todos nos vamos a morir. La estadística dice que el 100% de los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé. ¿De qué? Tampoco no lo sé. Y dirán, entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los que están de afuera? Bueno, que nos vamos a morir distinto. Tenemos esperanza. Sabemos a dónde vamos. Yo voy a decir algo que puede resultar muy controvertido y no lo hago con el afán de descalificar a nadie. Pero yo me he dado cuenta, hermanos, que le hemos empezado a buscar mangas a los chalecos y pies a las culebras. Pero yo he visto en este momento, yo se lo decía a mi esposa, en este momento donde la muerte se hizo tan patente en creyentes y no creyentes, a mí me sobrecogía ver a muchos creyentes, pastores, escritores, salmistas y demás, decir, nos une la pena del hermano que se fue al cielo. Bueno, sí, o sea, sí hay una pérdida, pero el hermano no perdió, está mejor que nosotros. Es que vamos a hacer uso de la tanatología para entender la vida y la muerte. Yo dije, ¿de veras necesitamos de herramientas creadas por el hombre para entender la eternidad? No, necesitamos comunión con el Espíritu y entender que todos tenemos un ciclo en esta vida y algunos llegarán a ser viejos y vivirán 80, 90 o 100 años, no lo sé, y habrá otros que nada más llegarán a los 30. ¿Por qué no vivimos con la idea de saber que el Señor sabe mejor que nadie los tiempos de nuestras vidas? ¿Por qué no vivimos con la confianza de que si Él dice, ya le bajo al switch de tu vida, digamos, Señor, pues eso fue lo mejor? Pero no, siempre andamos como que a la defensiva y nos dejamos llevar por este mundo cruel y traidor y olvidamos que tenemos privilegios. Que el Señor, cuando nosotros enfrentemos la muerte, ya sea propia o la de un ser querido, Él vendrá a nosotros y nos animará con el mejor de los consuelos, con la más grande de las palabras, con su presencia misma diciendo, yo estoy contigo, no se me fue de las manos, no te dejé solo, no te abandoné ni te desamparé, sino que aquí estoy contigo. Y la vida sigue, y sigue aquí y sigue allá. Y eso, hermanos, es un privilegio. Por eso Pablo dice, ustedes no lloren como los que no tienen esperanza. ¿Qué significa? Que sí podemos llorar, porque nos va a doler un poquito o muchito, cada quien según su carácter y su temperamento, pero dice, pero como los que no tienen esperanza. Hay mucha gente que no tiene esperanza, hermanos. Hay un diputado del PT que dice, yo no tengo esperanza, yo sé que cuando me muera ya se acabó todo. Dije, uy, pobre hombre, ¿ya sí vive? ¿Cómo vive con él mismo diciendo esas palabras? Yo por lo menos tengo un privilegio. Y luego dice, ¿y yo cómo sé que eso es cierto? Pues no lo sé, pero yo por lo menos vivo con esperanza. Yo vivo con fe y con confianza. Pero esta esperanza, hermanos, no nos la da para que nos sintamos así, no, sino para que humildemente reconozcamos y lo compartamos con otros. Dios nos ama a todos, hermanos. Jesús murió por todos. Desde eso estamos todos de acuerdo. No hay una contradicción en eso, pero no es responsabilidad del Señor que haya gente que le diga no quiero. Esto es lo que algunos llaman la predestinación. La predestinación significa de que Dios sabe quién sí se va a salvar y quién no, pero no tiene que ver con Él. No tiene que ver que dijo, a ver, de todos estos yo escojo estos. No, tiene que ver, yo ya sé quién es, porque Él lo sabe todo. Él sabe quién en su duro corazón le va a decir, yo no quiero. Y no quiero, y no quiero, y no quiero. Y el Señor dice, bueno, pues no, obligar no lo voy a hacer. Por eso, hermanos, nosotros debemos sentirnos privilegiados. Porque todo lo que pusimos en esto, lo único que pusimos fue que nuestra disposición de decirle, sí, Señor, aquí estoy. Haz en mí como tú quieras. Y tal vez tomar de María, la madre de Jesús, la actitud humilde cuando dice, he aquí tu siervo o tu sierva, haz con él como tú consideres que es mejor. Y si nosotros obramos así, hermanos, actuamos con esa disposición, obtenemos privilegio de la presencia del Señor. Dicen que cuando la tragedia llega a nuestras vidas, no hay palabras que nos puedan ayudar. Yo les digo que sí las hay. Y es la palabra de Dios. Que además de ser oportuna, es efectiva.
Y yo les animo, mis hermanos, a que no la abandonen. Léanla, medítenla, profundícenla, memorícenla y aférrense a ella, hermanos, justo cuando más lo necesiten. Porque allí estará para darles fe y fortaleza en el poderoso nombre del Señor Jesús. Yo les animo a tener comunión con el Señor y encontrarán todas las respuestas que su corazón está necesitando. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor Dios, te damos gracias en este día y en esta hora porque podemos volver a vernos cara a cara, como dice tu palabra, y poder decirles de frente a mis hermanos, en el amor del Señor, que tú eres el único capaz de darnos una palabra en medio de la adversidad. A veces utilizas a tus siervos, a tus siervas, utilizas instrumentos, Señor, pero desde luego lo que más utilizas es tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta hora yo sé que mis hermanos recibirán de ti ese ánimo que están necesitando, si es que lo necesitan. Claridad en medio de las sombras y certeza en medio de la confusión. El mundo no ha sido diferente desde la caída del hombre allá en el huerto del Edén. Solo ha sido un intercambio de vestimentas, pero sigue siendo, Señor, el mismo lugar que a veces es difícil vivir en él. Pero hoy, Señor, que nos toca a nosotros estar al frente de esta generación, que ahora no somos nosotros los adultos, y miramos la enorme crisis de salud que hay, la enorme crisis económica, de empleos, de valores, de principios. Nuestra gente joven, Señor, se está yendo por otros caminos. Te pedimos, Señor, que nosotros no desmayemos, sino continuemos. Que sigamos, Señor, adelante, tomados y aferrados de tu mano. Sabemos que no es sencillo, pero eso es precisamente de lo que se trata. Que doblemos nuestra rodilla delante de ti y te digamos, Señor, no podemos. Es más, a veces ni siquiera queremos, pero creemos que tú sí puedes en nosotros, bendito Dios, obrar el milagro de la fe. Bendice esta tu iglesia y a cada uno de los que están aquí presentes. Guárdales en el precioso hueco de tu mano. Sosténnos, Señor, porque aún nos esperan días muy difíciles. Tú nos lo advertiste, en el mundo tendréis aflicción. No nos engañaste nunca. Pero al final nos terminas diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si nosotros nos tomamos de ti, podemos tener la confianza y la certeza de que seremos más que vencedores. Y que aunque el mundo no nos reconozca, no nos aplauda, nos descalifique, allá en el cielo, tú sonríes cuando cada uno de tus hijos, Señor, camina en rectitud bajo la luz de tus ojos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu iglesia y por todas las iglesias. Y gracias por tu presencia amorosa. Oramos en esta hora, Señor, con los méritos divinos, suficientes y extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria, el honor y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de 2 hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no 1 ni 2, 10 de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Mas, sin embargo, fue el mismo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará.
Usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan 1 centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede con algún propósito. Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Siento santo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción.
Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.